Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Al igual que en el anterior vídeo de la novia cadáver, vamos a hacer un make-up mientras hablamos de uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. Puede ser porque se avergüencen muchísimo de él, como suele ocurrir. Sin nada más, vamos a comenzar, pero antes recuerdaos siempre, y es que le des me gusta, compartas y te suscribas. Nada más, empezamos. Yo creo que a esta altura como que a nadie le extraña ya que el Vaticano tenga como secretos un tanto turbios o muy turbios referente a ciertas cosas que hacía, bien por supersticiones, bien por dinero, bien por, en fin, siempre para su propio interés, que es para lo único que siempre se ha movido la Iglesia Católica. Y por lo que yo siempre, pese a que he dicho que respeto las creencias de todo el mundo, la verdad es que en lo que no estoy de acuerdo es con lo que es la Iglesia. Sí que creo que, bueno, que es una institución totalmente corrupta y que, como os digo, solo se mueve por su propio interés. Y una de estas historias basadas, pues como os digo, en la superstición, aunque yo os daré algunas, digamos, algunas pautas de otras cosas que yo me puedo imaginar que pasaron o mis propias teorías. Vamos a empezar con una historia que pasó hace 300 años. Y es que hace 300 años la monja Jocelyn Rosendahl era una monja pues que decía que se había quedado embarazada. Pero el problema no era que se hubiera quedado embarazada, sino que decía que se había quedado embarazada pero que ella seguía siendo virgen. La cuestión es que pese a que la interrogaron varias veces, ella pues seguía insistiendo en que no, que era virgen, que no había conocido hombre y que bueno, pues que había resultado embarazada. Obviamente pues en un principio los monjes no la creyeron y dice que se le hicieron una serie de pruebas pues para averiguar si realmente era virgen o no. Finalmente pues se llegó a la conclusión de que, bueno, que sí que era virgen, y entonces se consideró pues que había sido un milagro que se quedara embarazada. Ya teniendo en cuenta que, claro, el embarazo se tomó como algo, digamos, un milagro, porque, claro, una mujer que no ha conocido hombre, que es virgen, de repente se queda embarazada, pues se tomó como un milagro, un hecho milagroso. Se empezó a pensar pues que ella tendría algo así como el hijo de Dios. Ya sabéis, como si fuera ella una especie de Virgen María. La cuestión es que esta monja pues dio a luz a su hija y en el parto murió. La madre murió durante el parto y cuando nació la niña se dieron cuenta pues que la niña tenía los dos órganos sexuales, es decir, era hermafrodita. De hecho ellos dijeron, es hermafrodita, bueno, pues entonces por eso se quedó embarazada su madre, o más bien esa es la explicación que dieron, que su madre tendría también los dos órganos sexuales y se había quedado algo así como embarazada de sí misma. Una auténtica locura, pero estamos hablando de hace 300 años y de gente muy religiosa. La cuestión es que una vez que trasladaron a la niña al convento, pues, y se supo que era hermafrodita, pues todos los religiosos le dieron de lado y se empezó a decir que, claro, al ser ella hermafrodita, lo cual era una completa rareza y se asociaba al demonio, y además su madre había muerto durante el parto, siendo por supuesto su madre, bueno, vamos, una religiosa muy bien valorada, que vamos, que nunca había cometido ningún acto impuro, y teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Que la madre era como un alma inocente. La cuestión es que se empezó a decir pues que la niña en realidad estaba poseída. Por cierto, a la niña le pusieron María por el hecho de por María sin pecado concebida. El convento la tenían totalmente marginada, sino que encima la usaban como ejemplo de lo que el diablo es capaz de hacer. Así que la misma gente del pueblo empezó a tenerle muchísimo miedo y cada vez que la veían pues la maltrataban y la humillaban, le tiraban piedras, le escupían, y, bueno, lo hacían de todo, porque claro, temían que ella fuera el diablo y que efectivamente pues tener relación con ella le fuera a ocasionar pues es un problema también con el diablo, que el diablo se fuera a meter en su casa o que alguno fuera poseído, etcétera, etcétera. Todos estos malos tratos que María sufría los fue escribiendo en un diario que después de su muerte
bueno, más bien años después de su muerte, vería la luz y dejaría en claro los maltratos tan agresivos que sufría y lo infeliz que se sentía. La cuestión es que como causaba todo ese revuelo y además en cierta manera culpaban al convento de lo que había ocurrido porque de ahí vino la niña, pues el Vaticano decidió crear algo así como un plan perfecto. Y es que cuando María cumpliera 33 años, que fue la edad en la que Cristo pues se sacrificó por el bien de todos nosotros, pues en esa fecha, justo cuando ella cumpliera 33 años, sería asesinada. Este plan no se lo iban a contar a la gente del pueblo porque lo que querían era que la gente creyera que había muerto algo así como de forma divina y que era como una réplica de Jesús muriendo para que los hombres pues puedan tener sus pecados perdonados. Y esto fue lo que ellos pretendían, matarla, pero de forma que, bueno, que hubiera como un resarcimiento del pueblo que siempre había estado súper asustado, en plan nos ha castigado el demonio, pues era una forma de no, mirar, el demonio al final no se ha ido con la suya porque María ha muerto de forma divina a los 33 años como Jesús. Pero ¿qué ocurrió? Pues que María se enteró de lo que iban a hacer y entonces antes de que lo hicieran acabó con su vida y se cortó el cuello. Cuando acabó con su vida pues decidieron, bueno, más bien le mandaron a las monjas porque ellos no tenían narices, eran unos jodidos cobardes, mandaron a las monjas a que cortaran la cabeza de María, encerraron la cabeza junto con una cruz, algunos de los diarios de María, un frasco con su sangre y bueno, ahí lo dejaron como guardado como una reliquia, una especie así de reliquia. La cuestión es que cuando esta mujer ya murió y demás, se decían varias cosas que ocurrían pues en el convento, concretamente en la habitación de María. En el convento se empezó a decir que se oía justo en el cuarto de María que se escuchaban continuamente como unos rezos en latín, y mucha gente decía pues que podía ser María y su madre o solo María. Pero sí que es verdad que nadie volvió a habitar ese cuarto precisamente porque decían que no paraban de escucharse como los lamentos, muchas veces lamentos y otras veces se escuchaba rezos en latín, pero rezos como suplicantes. Y también es verdad que se reportó que muchísimas de las monjas decían que en el convento se empezó a ver una monja que iba paseando con la cabeza agachada y que bueno, iba paseando, iba atravesando las paredes, pero que no paraba todas las noches de pasear por el convento. De nuevo pensando que era hija efectivamente del diablo, que había estado poseída y demás, pues la verdad es que temían que ella pues que se vengara, o sea, eran muy supersticiosos y temían pues la venganza de María, de su espíritu y tal. Así que decidieron que lo mejor era quemar todo el convento, ni siquiera es que acabaran con su cuarto, con las cenizas, no, quemaron absolutamente todo, porque temían a la venganza y también porque era una forma de esconder bastante, digamos, ese crimen que habían cometido. Así que era entre no ser descubiertos, temer la venganza y que, como se decía que el espíritu de ella rondaba por ahí, pues tenían tanto miedo que decidieron quemar el convento. La cuestión es que si fuera algo así como el único crimen de la iglesia, como que bueno, dirías, hace muchos años, ha cambiado la forma de pensar, tal. El problema no es las supersticiones, ni lo que la iglesia hace, ni lo que hay detrás. El problema es que hasta que no se liberan los archivos, como que no nos enteramos de nada de lo que hace. Yo recuerdo, no sé si os acordáis, que hace unos años se supo, digamos, de que la iglesia había tenido como una gran implicación en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, digamos que una colaboración nada positiva. No es el único objeto raro, por llamarlo de alguna manera, que tiene el Vaticano, de cosas. Así que es que os cuente, digamos, más cosas de objetos extraños que tiene el Vaticano y la historia de estos, pónmelo en los comentarios y te lo cuento, aunque pase Halloween,
te lo puedo seguir contando aunque no estemos, como digo, en Halloween. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo directo o short, o sea que si tú no me ves antes realmente es porque tú no quieres. Recuerda que una forma de ayudar al canal es dándole al botón del super gracias que está aquí debajo, es un corazón con el símbolo del dólar, de miembro del mismo disfrutando de contenido exclusivo y por solo 0,99. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, comparte, me gusta, suscríbete y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. I just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without you. We made a deal with him, he said he'd rise us up in exchange for something small, but he took your, but he took your, but he took your. At first it was just little things, and then it came to this. I didn't think he'd take something that I'd actually miss, but he took your, but he took your, but he took your. It wasn't an accident,